Pero hay verdades que se borran por una razón. Una mañana, los satélites dejaron de registrar un punto en el mapa. Un pueblo entero desapareció. Sin incendios sin guerra, sin huelgas. Esta es la historia de San Isidro. El pueblo que fue borrado no solo del mapa, sino también de la memoria. Y de Héctor Ramírez, el periodista que decidió descubrir por qué. Héctor era un reportero de investigación, un hombre de hechos, un escéptico acostumbrado a desmontar mitos rurales y fraudes locales. Su vida giraba en torno a pruebas verificables, hasta que una nota anónima sin remitente ni metadatos llegó a su correo electrónico. El mensaje era breve y críptico: busque San Isidro. Verá que ya no existe. Con la curiosidad propia de su oficio, Héctor abrió sus aplicaciones de mapas. Al intentar localizar el pueblo, el GPS marcaba un espacio en blanco, un vacío digital donde debería haber estado la pequeña comunidad. No había carreteras que llevaran allí, ni coordenadas que lo señalaran. Era como si una mano invisible hubiese borrado meticulosamente cada dato, cada píxel que alguna vez representó a San Isidro. Intrigado, se sumergió en archivos digitales y hemerotecas antiguas. Lo que encontró fue aún más inquietante. San Isidro sí había existido. Descubrió fotos de fiestas patronales, registros censales que contaban a sus habitantes, e incluso documentos de una escuela primaria registrada ante la Secretaría de Educación hasta el año 2008, después de esa fecha. Nada en un silencio absoluto, un vacío digital que devoraba cualquier rastro posterior. El pueblo se había convertido en un fantasma en la red. Decidido a encontrar una explicación lógica, Héctor decidió viajar al último punto conocido donde supuestamente se encontraba el pueblo. El camino, marcado en mapas antiguos, desaparecía de su GPS a mitad del trayecto, como si la carretera misma se hubiera desvanecido. Siguió conduciendo por pura intuición, hasta que el asfalto terminó abruptamente, dando paso a un sendero cubierto de polvo y un silencio opresivo. A un lado del camino, un letrero oxidado y carcomido por el tiempo le dio una bienvenida escalofriante: bienvenido a San Isidro. Estaba allí, físicamente, a pesar de que, oficialmente, ese pueblo ya no existía en ningún registro moderno. El aire se sentía denso, pesado, como si respirara un recuerdo ajeno, estancado en el tiempo, y el sonido era distinto a todo lo que había experimentado. No había canto de pájaros, ni el susurro del viento entre los árboles, solo una quietud antinatural, un vacío acústico que le erizaba la piel. Las calles estaban intactas, congeladas en un momento preciso, como si todos sus habitantes hubieran salido al mismo tiempo para nunca regresar. Vio mesas servidas con platos de comida intacta, ropa tendida en los patios que ondeaba suavemente, y juguetes abandonados en medio de la plaza. Pero no había ni una sola persona, ni un alma. En una pared de adobe, Héctor encontró una frase escrita con tiza, casi borrada por el tiempo, el 12 de marzo de 2008. El día del eclipse, sacó su grabador, un hábito de su profesión, y preguntó en voz alta al silencio: ¿qué ocurrió ese día? Y desde algún rincón de la plaza desierta, un eco anómalo, casi imperceptible, le respondió con un leve susurro que parecía nacer del propio aire: nos borraron. En el centro del pueblo, como un guardián silencioso, se alzaba una iglesia antigua de piedra. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el olor a cera y polvo llenaba el ambiente. Encontró velas consumidas hasta la base y sobre el altar un cuaderno de anotaciones. Eran las últimas palabras del párroco: el eclipse comenzó antes de tiempo. No estaba en ningún calendario. El sol desapareció y el cielo se abrió. Les advertí que no miraran arriba, les rogué que se quedaran dentro, pero la curiosidad fue más fuerte. Era demasiado tarde. Héctor, desconcertado, revisó los registros astronómicos en su teléfono. Efectivamente, el 12 de marzo de 2008 hubo un eclipse solar parcial. Pero según los datos de la NASA y todas las agencias espaciales, su trayectoria nunca cubrió esa región del país. Era científicamente imposible. Y sin embargo, los relojes de la torre de la iglesia y los que encontró en las casas estaban detenidos en la misma hora, a las 11:47 am, el momento exacto en que, según el párroco, el sol se oscureció sobre San Isidro. Esa noche, incapaz de abandonar el misterio, Héctor acampó frente a la iglesia,
bajo un cielo estrellado que parecía indiferente a la tragedia del lugar. Dejó su grabadora encendida, registrando el silencio absoluto de la noche. Al reproducir el audio más tarde, en la soledad de su tienda de campaña, notó algo escalofriante. Entre el sonido del viento que ahora soplaba suavemente, se escuchaban oraciones. Cientos de voces superpuestas, como un coro fantasmal, repitiendo la misma frase una y otra vez a "no debimos mirar". Un sudor frío recorrió su espalda. Cuando alzó la vista hacia la colina que bordeaba el pueblo, vio algo que desafiaba toda lógica. Siluetaos humanaos, oscuras y definidas, estaban de pie, mirando fijamente al cielo. No se movían, solo observaban un punto inexistente en la oscuridad. Pero cuando parpadeó, un simple y rápido parpadeo, las figuras desaparecieron. Al regresar a la civilización, Héctor intentó publicar su reportaje. Escribió febrilmente, adjuntando las pruebas, las fotos, los audios, pero cuando intentó guardar el archivo, su computadora emitió un error fatal. El documento se corrompió, volviéndose ilegible. Las fotos de las casas vacías, los audios con las voces espectrales, todo se borró de sus dispositivos como si nunca hubiera existido. Incluso su GPS ya no reconocía el trayecto que había tomado. El rastro de su viaje se había desvanecido. Solo quedaba una imagen intacta, una única fotografía que había enviado a su nube personal antes de que todo colapsara, en una foto de la plaza del pueblo. Al examinarla de cerca, notó una sombra detrás de Elan, una figura alta y delgada que no recordaba haber visto. Una presencia que lo había estado observando. Días después buscó nuevamente el nombre San Isidro en internet, esperando encontrar algún rastro olvidado. Y esta vez, la búsqueda arrojó un resultado que heló su sangre su propio borrador del artículo, que había subido a un servidor privado, también había desaparecido. Era como si San Isidro se llevara consigo a todo aquel que se atreviera a nombrarlo, borrando su memoria de la existencia digital. Quizá no todo que desaparece se pierde realmente. Tal vez algunas verdades no se olvidan, sino que se ocultan para protegernos de lo que no podemos comprender. San Isidro fue un pueblo y se convirtió en una advertencia, porque hay lugares que el mapa no olvida por error, sino por un acto de piedad, por amor a los vivos, que aún no han mirado hacia arriba. Si quieres descubrir más leyendas que mezclan lo real y lo imposible, suscríbete y acompáñame cada semana en Historias de Leyendas, donde cada misterio guarda una verdad. Ipsilon, cada verdad, un eco del más allá.